Para mí, el Departamento de Recursos Humanos debemos tener esta vocación genuina de servir. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta un Departamento de Recursos Humanos a día de hoy? Yo creo que hoy en día la juventud tiene mucho más presente el valor de su vida privada. Ha sido una grata sorpresa el hecho de que un joven tenga una crisis existencial a los 20 y pocos y con 20 y pocos años me pide una excedencia de 6 meses, de un año para dar la vuelta al mundo y reencontrarse. Es fundamental, especialmente siendo de recursos humanos, que los valores de tu empresa sean afines a tu persona. No es un secreto, el sector de los videojuegos está en crisis. Por desgracia están cerrando muchos estudios, también están reduciendo personal grandes corporaciones. Y en Ubisoft lo más importante yo creo es el cuidar desde esta cercanía. Y esto empieza, y lo más importante, de... Siempre puedes practicar surf es el videopodcast de Global Human Consultants, presentado por Guillermo Cornet. Aquí descubrirás historias de líderes que inspiran, consejos y estrategias sobre gestión de personas para aplicar en tu día a día, y también aprenderás psicología de una forma diferente a como lo habías hecho hasta ahora. Ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Siempre Puedes Practicar Surf. Hoy tenemos el placer de contar con una invitada muy especial, Belinda Martínez. Belinda es una profesional en el ámbito de los recursos humanos y actualmente se desempeña como directora de recursos humanos en Ubisoft Barcelona Mobile, donde lleva más de 7 años contribuyendo al éxito y al crecimiento de este estudio de videojuegos. Con una impresionante trayectoria de más de 15 años en el sector, Belinda ha trabajado en diversas empresas de renombre, incluyendo Adevinta Spain, Vertigo Media y Deloitte. Su amplia experiencia abarca desde la gestión de adquisición de talento hasta la implementación de estrategias de recursos humanos que promueven un entorno de trabajo colaborativo y productivo. En Ubisoft Barcelona Mobile, Belinda ha liderado iniciativas clave en áreas como diversidad e inclusión, desarrollo y capacitación de empleados y la creación de un ambiente laboral positivo y motivador. Además de su carrera, Belinda es una apasionada de la filosofía, pasión que se trae al campo de recursos humanos en su día a día. En el episodio de hoy exploraremos su enfoque sobre la gestión de recursos humanos, la importancia de los valores en la cultura empresarial y las tendencias emergentes en la industria de los videojuegos. También discutiremos sobre todo de filosofía de liderazgo y cómo manejar el equilibrio entre la vida profesional y la vida personal. Así que, sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Belinda Martínez. Belinda, bienvenida. Oye, primero de todo, muchas gracias por encontrar este momento para sentarte con nosotros, para venir a nuestro programa y para compartir con toda nuestra audiencia tu experiencia y bueno, todo el bagaje en el mundo de los recursos humanos que tienes. Bienvenida, Belinda. Gracias a vosotros por la invitación. Un placer estar aquí con vosotros. Ya he explicado más o menos quién eres tú, a qué te dedicas, tu parte más profesional, pero sí que me gustaría que nos hablases primero de todo por tu parte más personal. ¿Quién eres tú, aparte de tu currículum? Bueno, pues me describiría como una persona muy inquieta, amante de todo lo que tiene relación con la filosofía, el conocerse a sí mismo, el descubrimiento, la investigación y bueno, me considero una persona sensible también y obsesionada con aprovechar el tiempo. ¿Cómo llegas a este punto de descubrir la filosofía? Porque esto, por lo menos a nivel curricular, no se ve desde el principio, ¿no? Estudias relaciones laborales, pero luego como que entra la filosofía de manera muy relevante en tu vida, ¿no? ¿Cómo llega la filosofía a tu vida? Uy, pues hace muchos años. Yo vivía en Francia y en aquella época, bueno, me vino a las manos un libro con el que muchas personas entran en el mundo de la filosofía y es titulado Cartas a Sofía, me parece que era así el título. Te hablo de hace ya 20 años casi, así que hace mucho. Y empecé en el mundo de la filosofía con la lectura. ¿Es el de Gardner, el mundo de Sofía, no? ¿O es otro? Sí. De Gardner, exacto. De Gardner, el mundo de Sofía, creo que es. Es muy antiguo este libro. Sí, yo creo que lo descubrí cuando iba al colegio todavía, o sea, imagínate. Sí, de los 90 debe ser. Imagínate, pues yo vivía en Francia y el padre del niño que cuidaba, porque yo era au pair en aquella época, él era filósofo, era profesor de yoga
y tenía una biblioteca y yo siempre he sido amante de la lectura y de los libros y bueno, estuve un año que, como bien has dicho, finalicé mi primera, bueno, la diplomatura en Relaciones Laborales, por fin tenía tiempo a leer cosas que me interesasen de verdad, no los libros de la universidad que te hacen leer un montón de cosas de derecho, de contabilidad, etcétera, y bueno, y ahí empecé mi mundo del descubrimiento y el desarrollo personal, al final. ¿Cómo conectas esto con tu carrera profesional? ¿Cómo conectas filosofía, gestión de personas, recursos humanos, people? Pues todo está conectado, en verdad. La filosofía es ese amor, ¿no? Tal y como lo que significa la palabra, amor a la sabiduría, es esta inquietud o estas ganas de conocer las respuestas, de ir a lo profundo. Así que esto lo tenemos todos los seres humanos. Y no es cualquier filosofía la que me gusta, sino la clásica, que es la filosofía de los antiguos maestros clásicos que daban mucho énfasis a la filosofía aplicada, ¿no? Esta filosofía de la ética, filosofía moral de los antiguos griegos. Y evidentemente tener claro una filosofía de vida te transforma, te ayuda a vivir y esto no es algo que uno aplique unas horas a la semana, esto son 24 horas, es tu filosofía de vida. Por ello que lo llevo al ámbito laboral y en todos los ámbitos de mi vida, al fin y al cabo. ¿Y cuál es tu filosofía de vida? Buena pregunta. Pues reitero, soy muy amante de los clásicos, donde tenemos, por suerte, unos libros que nos han legado estos maestros de la sabiduría, pues desde Platón, Aristóteles, los estoicos. Vivieron una época muy similar a la nuestra, crisis de valores, política, crisis social, y realmente ellos daban mucha énfasis a lo que es la filosofía aplicada, ¿no? Lo que se entiende la ética, el ethos, las costumbres, lo que hacía la gente en su día a día. Y me parece una filosofía muy práctica y muy útil porque realmente te ayuda a transformarte, te ayuda a conocerte, te ayuda a tomar mejores decisiones en tu vida y al final te acerca, ¿no?, a lograr los sueños que uno tiene. Yo supongo, entiendo, y corrígeme si me equivoco, ¿no? Que parte de la relevancia que tiene la filosofía es en el arte de hacer buenas preguntas. También. ¿No? ¿Cómo esto casa con un entorno empresarial, rápido? Tú estás en un sector muy concreto que es el del gaming, además en el gaming mobile, que interpreto yo, también corrígeme si me equivoco, que debe ser todo como muy rápido, donde la venta de una aplicación o de un videojuego en un momento determinado va a días o a horas, o ¿no? Donde las cosas crecen muy rápido o de repente desaparecen por completo, ¿no? ¿Cómo combinamos o cómo combinas tú una manera de manejar la vida con una filosofía donde es muy importante la reflexión, autoconocimiento, como tú decías, con un entorno que pide dinamismo, que pide velocidad, que pide rapidez, que pide muchas respuestas más que muchas preguntas? Muy buena pregunta. Pues la gestión de los recursos humanos al final son personas y como te decía, yo creo que todo ser humano tiene un filósofo dentro, todos nos hacemos preguntas en algún momento de nuestra vida. Y la verdad es que es una fortuna poder trabajar en recursos humanos porque, por suerte, puedo acompañar en la carrera, no en la trayectoria de todos mis compañeros en el estudio en Barcelona, de Ubisoft Barcelona Mobile. Y mi rol, justamente, es poder acompañar a estas personas en todo su crecimiento laboral, pero indiscutiblemente también tienen una vida privada y que a lo largo de los años una se va ganando la confianza de las personas. Y no podemos dividir tu ser como persona y tu ser como trabajador. Es decir, lo ideal es que seamos personas íntegras y que tu esencia se pueda expresar en todos sus sentidos, en casa, con los amigos, en el trabajo. Y la filosofía ayuda muchísimo, justamente en este entorno tan rápido, tan volátil como dices, a tener claro qué es lo importante. Tener claro qué es lo importante en una empresa es tener claro cuál es tu propósito, cuál es tu misión, cuáles son tus valores y ante estos cambios rápidos, las posibles crisis que todas las empresas pasan, etc., si uno tiene claro cuáles son tus valores, tus pilares, las decisiones que vas a tomar, las políticas que vas a implementar, de qué manera tratas tú a tus empleados, cómo te comunicas,
cuáles son las estrategias de empresa. Con esta base seguro que tendrás menos errores que si no sabes ni de dónde vienes ni hacia dónde vas, ¿no? Como decía Sócrates siempre preguntaba a los atenienses, ¿no? En los diálogos de Platón, que es quien escribió sobre su maestro Sócrates, siempre decía, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Es tan importante, pues en las empresas igual. Fíjate qué práctico y qué útil es la filosofía en el día a día de una empresa, ¿no? Totalmente. Esto me recuerda a aquel pasaje de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Con el gato, cuando llega Alicia, ahora te estoy tirando de memoria, ¿eh? O sea, que hay un momento que llega a un cruce de caminos y se encuentra con el gato y Alicia le pregunta, ¿hacia dónde debo ir? Y el gato le pregunta, ¿dónde quieres llegar? Y Alicia le responde, no lo sé, me da igual. Entonces la respuesta es, da igual el camino que elijas, porque Exacto. no sabes hacia dónde vas, ¿no? Un poco eso nos ayuda un poco a marcar. Yo creo que el preguntarnos y responder a este tipo de preguntas, que a veces para aquellos que son o que somos muy rápidos y queremos respuestas rápidas, es como poner un freno a la velocidad. Yo creo que como tú asienta mucho y te permite tomar mejores decisiones, ¿no? En el futuro. ¿Sabes qué decía Séneca? Tiene una frase que me encanta, el estoico Séneca, dice, ningún viento es favorable para el navegante que no sabe hacia qué puerto va. Así que lo principal en la vida, personal y laboral, evidentemente, es saber hacia dónde vamos. Si no, ningún viento será favorable, iremos, pues dándonos golpes y cambios. Será un viaje aleatorio. Exacto, y al final es la vida la que, en lugar de tú tomar tus propias decisiones, van a ser las circunstancias o las personas que te rodean las que tomarán las decisiones por ti. Y esto en una empresa es terrible. Totalmente. No puedes ir así. Totalmente. Oye, y hablando del área de recursos humanos o people, ¿cómo explicarías a alguien que no sabe nada de recursos humanos a qué nos dedicamos? Uy, qué interesante. Pues muy buena pregunta, porque cuando yo empecé en recursos humanos, hace ya casi 20 años, yo creo que pocas personas sabían a todo lo que se dedica a recursos humanos. Hoy en día, por suerte, ya no es así, pero no solamente somos el departamento que hace contratos y las nóminas y altas y bajas en seguridad social. Al contrario, para mí, el departamento de recursos humanos debemos, en el mundo ideal, tener esta vocación genuina de servir a todos nuestros compañeros, a los empleados, desde el primer momento en que toma contacto con nosotros, ya sea por la primera llamada telefónica del recruiter, hasta la bienvenida, acompañarle en todo su crecimiento, te diría profesional, pero incluso también personal, porque, por ejemplo, todo el área de desarrollo y formación tiene mucho que ver con el desarrollo personal, que luego tú lo puedes aplicar al trabajo, obviamente, hasta el fin de la carrera en la empresa y también saberlo acompañar en esa salida, ¿no? Y el ser agradecidos por el tiempo, la dedicación que esa persona ha puesto en tu empresa durante X años. Así que en recursos humanos nos dedicamos a todo eso. Tanto a la bienvenida, desde el recruitment, planes de carrera, evidentemente la nómina tiene que estar bien hecha. Fundamental, porque si no pagamos bien, ya... Exacto, eso tiene que estar bien hecho, pero yo creo que hoy en día lo más importante y el aporte que tiene nuestro departamento es el poder acompañar a las personas y el conocerlas para poder establecer buenas estrategias, buenas políticas de recursos humanos que lleguen a el puerto de hacer felices a las personas, que se sientan realizadas, porque es la única manera donde la empresa va a tener beneficios, donde la gente va a ser eficiente, va a performar bien y va a lograr sus objetivos siendo feliz y sintiéndose realizado y con un propósito. No hay otra manera, es mi opinión personal. Oye, y el rol de recursos humanos, tal y como lo estabas describiendo, yo creo que tiene mucho que ver también con cómo ha ido evolucionando en el tiempo, sobre todo aquí en España, ¿no? Si recordamos en los 90 o en los 2000 a lo que es ahora, ha cambiado muchísimo lo que es el rol en términos generales. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta un departamento de recursos humanos a día de hoy? Pues retos muy distintos, ¿eh? A los años 90 y 2000 que mencionas. Yo creo que hoy en día la juventud tiene mucho más presente el valor de su vida privada. Esto yo antes no lo había visto. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Antiguamente las excedencias que me pedían era pues por cuidado de hijos.
¿no? Y muy puntual, era como anecdótico, ¿verdad? Y puntual, exacto. Para mí ha sido una grata sorpresa, y digo grata porque lo encuentro fenomenal, el hecho de que un joven tenga una crisis existencial a los 20 y pocos, y entender crisis como la oportunidad de cambio, ¿no? De momento de parar, y con 20 y pocos años me pide una excedencia de 6 meses, de un año, para dar la vuelta al mundo y reencontrarse. Y os hablo de jóvenes que viven en el primer mundo, que han estudiado una carrera que es muy vocacional, videojuegos, y que en principio es muy, ¿cómo decirte?, muy vocacional y muy atractiva, ¿no? La carrera en videojuegos. Estás trabajando de lo que te apasiona desde niño, y aún así tienen estas crisis. Y por ejemplo, un reto que tenemos en recursos humanos es saber acompañar a estas personas, poder facilitar también a estos jóvenes que realmente encuentran su vocación. Y a mí, cuando me han pedido, Belinda, necesito una excedencia de 6 meses, me quiero encontrar, me digo, adelante, vete, encuéntrate, y bueno, menos mal que te ha llegado a los 20 y pocos y no a los 40, porque así aprovecharás más tu vida, ¿no? Antiguamente las crisis eran a los 40, ahora empiezan más pronto. Entonces, uno de los challenges que tenemos es esto, ¿no? El saber adaptar las empresas, poniendo el talento en el centro, que esto, bueno, ya se venía haciendo, sobre todo en el mundo tecnológico, donde yo, por suerte, te podría decir que los últimos 10 o 15 años llevo trabajando en el mundo de la tecnología y ahora videojuegos, pero bueno, más o menos es igual. Y dándole la facilidad a estos empleados de poder realizarse como personas. Y claro, evidentemente, otro de los challenges que tenemos es todo el tema que viene como consecuencia de estas crisis, el tema de la salud mental. Bueno, hoy salían los periódicos mismamente que nunca España había tenido estas tasas de bajas laborales por temas de ansiedad, de depresión. La salud mental para mí hoy en día es un tema clave donde la filosofía puede hacer muchísimo, porque estas, a ver, no conozco, ¿no?, el detalle evidentemente, pero si me permitís que generalice, estas depresiones o estas crisis a veces, a menudo, vienen muy ligadas a la desconexión que el ser humano tiene consigo mismo. El no saber qué hacer, el estar perdido, el qué decisión tomo. Hay otras muchas causas, pero bueno, algunas vienen de esta raíz que puede ser solucionada con un proceso de autoconocimiento, pero claro, es un proceso lento, son procesos que no están de moda, porque hoy lo que se vende es el curso de los estoicos en 3 meses y esto no es así. Esto no funciona así, ¿no? No funciona así. Así que bueno, el challenge que nos encontramos hoy en día pasa mucho por esto, ¿no? Por el ámbito más humano de las personas. Oye, ¿y por qué crees que pasa esto? ¿Por qué crees que estas crisis se generan antes? ¿O por qué crees que ahora esa necesidad o esa falta de entender el propósito genera toda esta parte de salud mental que afecta a tanta gente, sobre todo a gente más joven? Pues no tengo la respuesta, sinceramente. Yo creo que tiene que haber un cúmulo de todos. Principalmente la falta de valores que los jóvenes pueden ver en la sociedad actual, la sociedad en la que se encuentran, donde desde temas de ecología, la vivienda, la presión social, que todavía, claro, se mezclan 2 generaciones, donde para sus padres lo más importante era trabajar en la firma, en la empresa que más éxito tuviese, a pesar de estar, bueno, 15 horas diarias trabajando y dejando a la familia de lado. Nuestros padres, por ejemplo, la generación de mis padres, eso era lo importante. No se hablaba de sentirte realizado, se hablaba de cuanto más dinero mejor y cuanto más éxito mejor, ¿no? Claro, hoy en día los jóvenes no buscan eso, por lo general. Se han dado cuenta que esa vida que han visto quizás en los mayores no la quieren. Y claro, nos encontramos en este impasse, ¿no?, cíclico, donde vamos a necesitar pasar aún algunas generaciones para que lo importante en la vida realmente sea lo importante, ¿no? Y claro, yo creo que estas diferencias provocan
dentro de uno la crisis, ¿no? De lo que esperan mis padres de mí, lo que espera la sociedad, el mundo en el que vivo y que yo no sé qué quiero hacer con mi vida, ni quién soy, ni nada de nada. Sí, es parte de las creencias que vamos cogiendo, ¿no? Yo creo que esta visión de estos ciclos y estos altibajos, seguramente muchos empresarios pensarán, esto es una falta de compromiso. Hay una visión, seguramente de mucho empresario, ¿no? o directores generales de empresas y de compañías que perciben esto como falta de compromiso. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que es una falta de compromiso? ¿Crees que es algo que no tiene nada que ver con el compromiso? ¿Que el compromiso está cambiando actualmente? ¿En relación a las empresas te refieres? Exacto, en relación a las personas que pasan por esos ciclos y dicen, ahora me cojo una excedencia, claro. Me voy 8 meses a encontrar a mí mismo y ahora vuelvo. Sí. Y ahora me replanteo otra cosa, ¿no? Y ahora... ¿Vuelvo o no vuelvo? O vuelvo o no Porque vuelvo. muchas se han ido y no han vuelto. Exacto. Claro, evidentemente que tiene que ver con el compromiso. Yo creo que lo más importante es estar comprometido contigo mismo. Cuando tú realmente te conoces y sabes qué es lo importante para ti, para tú sentirte realizado en la vida, lo más importante es ser fiel a ti mismo y estar comprometido contigo mismo, con tus valores. Para esto es necesario que lo sepas. ¿Qué sucede? Que en esta búsqueda muchas personas se dan cuenta que quizás la empresa donde están, los valores que promueven no casan con ellos. Y ahí es donde entra la crisis y la decisión de dejarlo. Evidentemente hay una falta de compromiso. Por eso para mí una de las cosas más importantes en la vida de cualquier profesional es primero conocerte a ti mismo, saber cuáles son los valores, qué es lo que te mueve, qué es lo que casi harías sin que te pagasen, porque es tu vocación y te sientes muy realizado por ello. Y en segundo lugar, encontrar la empresa que tenga esos valores afines a ti. Cuando tú trabajas para una empresa, que el servicio, el producto es afín a tus valores, a tus sueños, ya pueden venir muchas crisis que las tenemos todos, evidentemente, porque quien no ha tenido un roce con un compañero, con un jefe, evidentemente, ¿no? Pero si tú tienes muy claro que el compromiso va más allá casi de las personas, que es la misión, la visión que tiene esa empresa, lo que te une a ese proyecto profesional, uno tiene la capacidad de ser un poquito más objetivo, ¿no? Mirar desde fuera y decir, bueno, crisis y conflictos personales voy a tener siempre, esto es un detalle puntual, ¿no? Una disconformidad, un malentendido puntual, y tener la capacidad de decir, yo estoy comprometido con esa misión, con esos valores, más allá de las personas, de las crisis y de las circunstancias puntuales. Y ahí es donde se genera realmente el compromiso. Evidentemente, si los valores de la empresa no son afines a tus valores, es muy difícil que haya un compromiso y que dures en esa empresa. Porque hoy en día hay tanta competencia en el videojuego, por ejemplo. Sobre todo en vuestro sector, que es algo brutal, ¿no? Hay un montón de empresas de videojuegos en Barcelona. Y bueno, ya no solo de Barcelona, porque desde el COVID y el teletrabajo, nuestra competencia es mundial. Total. Y aquí, evidentemente, hay países con los que no podemos competir a nivel salarial, por ejemplo. Empresas donde ofrecen teletrabajo remoto al 100%, y no es nuestra política, con lo cual tampoco podemos competir con ello. Pero bueno, es luego la persona que elija, ¿no? Es decir, con qué empresa me siento más afín a mis valores, y ahí puedes sentirte comprometido durante muchos años. Luego me gustaría preguntarte sobre cultura y valores de Ubisoft y cómo sí. lucháis en esa batalla por el talento que debe ser, es muy complicada. Pero hablábamos de crisis, de cambios, de momentos que nos han cambiado. Cuéntanos algún momento especialmente significativo en tu carrera profesional en el cual hayas vivido alguna situación con la que hayas aprendido o que te haya cambiado de alguna manera. Esto es Siempre Puedes Practicar Surf. Si has llegado hasta aquí y te gusta el contenido, puedes apoyarnos suscribiéndote al canal, dándole a me gusta, dejándonos un comentario y compartiendo el episodio para que más personas también puedan disfrutarlo. ¡Sigamos surfeando! Cuéntanos algún momento especialmente significativo en tu carrera profesional en el cual hayas vivido alguna situación con la que hayas aprendido o que te haya cambiado de alguna manera.
Te diría... Quizás te diría justamente en el momento que me di cuenta de lo que te acabo de explicar. Que es fundamental, y yo creo que especialmente siendo de recursos humanos, que los valores de tu empresa sean afines a tu persona. Ajá. Yo empecé muy jovencita a trabajar. Soy, por suerte, de la época donde no necesitabas estudiar 4 másters y 3 doctorados para empezar a ser becario. Yo acabé la diplomatura y mi primer empleo en recursos humanos tenía 21 años y era en Ginebra. Y ahí trabajaba en Polo Ralph Lauren, una posición generalista del sector moda-lujo, que no tenía nada que ver con, por ejemplo, Almirall, que estuve a mi vuelta aquí a España, bueno, a Barcelona, el sector farma, que la farmacéutica no tiene nada que ver con telecomunicaciones o todo lo que me vino después, ¿no? Y para mí el momento clave fue no solamente decidir que me iba a dedicar a recursos humanos, sino comprender que nuestro rol, por suerte podemos decidir en qué industria trabajar, ya que todas las empresas con un mínimo de personas deben tener recursos humanos, ¿no? Entonces no es tanto dedicarte a recursos humanos o qué hacer dentro de la rama de los recursos humanos, sino para mí fue crítico el comprender que lo más importante era el sector y dentro del sector los valores, porque es verdad que, no sé, el sector farmacéutico tiende a tener unos valores distintos al sector de lujo y moda, diferente, entiendo yo, nunca he trabajado, pero por ejemplo, al sector de automóviles, la banca, tampoco lo conozco, ¿no? Pero entiendo que en general tendrán sus valores y es cierto que el mundo de la tecnología y el mundo del gaming solemos tener unos valores de creatividad, de trabajo en equipo que quizás no están tan marcados en otros sectores. Y para mí un momento clave en mi carrera fue cuando decidí dejar una empresa que no voy a mencionar por respeto, porque la verdad que también fue muy buena experiencia. Todas las experiencias son buenas y es fuente de aprendizaje, ¿no? Fíjate que te la remarco como la más importante en mi vida cuando me di cuenta que si los valores de la empresa, las personas no lo vivían, iba a ser muy difícil que yo me sintiera realizada. Y incluso decidiendo cambiarme de empleo por otra empresa que iba a ganar menos dinero y otras cosas, ese momento fue crítico para mí. El comprender realmente que lo importante es estar en una empresa donde tú puedas vivir en tu día a día tus valores. Claro, porque el rol y función de recursos humanos es cambiar radicalmente en función del sector, por prioridades, por necesidades, por modelo de negocio, ¿no? Retail supongo que es muy punto de venta y tener a la gente adecuada vendiendo el producto al cliente final, tecnología, más creatividad, más, ¿no? Entiendo yo, acertar con el tipo de producto que queremos desarrollarlo con cariño y con mimo, para la gente que le gusta todo el gaming. Dentro del área que tú elegiste enfocarte, ¿dónde está el foco? ¿Dónde está lo más importante de People? Para mí es el trato con las personas, la cercanía. Otra de las decisiones también que he tomado a lo largo de mi carrera, he estado en multinacionales con miles de empleados y otros estudios, empresas más pequeñitas, y yo me quedo con la pequeña. Bueno, Ubisoft tiene casi 20.000 empleados a nivel mundial. Claro, te iba a decir, te quedas con la pequeña, pero ¿qué pasa con Ubisoft? Vale. Por ejemplo, la previa era Schibsted, actualmente se llama Adevinta. Adevinta. Yo me encargaba yo era manager del departamento de Talent Acquisition, de Recruitment, ¿no? Para Infojobs, Fotocasa, 1000 Anuncios y varias webs que tienen. Pero claro, el scope de España eran 1.200 personas, os hablo de hace 8 años, Yo no estaba con las 1.200 personas, es imposible. Mi trato era con los managers, los leads, ¿no? Ahora mi estudio, cuando entré, éramos apenas creo que 50. Es decir, ahora somos casi el doble, pero igualmente conozco a todo el mundo. Entonces, para mí el foco es realmente el contacto directo con las personas. El poder, evidentemente tampoco puedo estar pendiente de las 100 personas. Tengo un equipo de recursos humanos y entre todos lo hacemos. Pero conozco a todo el mundo. Voy por los pasillos y puedo hablar con todo el mundo, tomarme un café en la cocina.
sé el nombre de casi todos, dónde viven, sus mascotas, sus parejas, los hijos. Y este trato humano y cercano, claro, una multinacional de 1000 personas, donde estoy de 1000 personas, no se puede... Imposible. Y en Ubisoft lo más importante, yo creo, es el cuidar desde esta cercanía. Y esto empieza, y lo más importante, desde el management team. Desde la dirección, desde el director general, todos mis compañeros del management team, y esto va en cascada. Ahora recupero la pregunta que te quería hacer antes. Claro. ¿Cómo os diferenciáis del resto de vuestros competidores dentro del mercado del talento? ¿Nos has dado alguna pistita? Sí. Pero explícanos, ¿cuál es la propuesta de valor que le dais a vuestros candidatos y candidatas para que os elijan a vosotros? Pues mira, te podría responder en palabras de lo que mis compañeros me dicen, ¿no? En Ubi no somos un número. Muchas personas que han venido y bueno, que han entrado a trabajar con nosotros, al cabo del tiempo nos han dicho, ¿no? Nunca les habían tratado realmente como personas, pero realmente que nos preocupamos de forma genuina. Todos pasamos por momentos donde tienes un padre en el hospital, una niña enferma, y realmente el trato humano es lo que más valoran. Os puedo decir que siendo del gaming, con el turnover que hay, la rotación tan grande, en Barcelona tenemos gente que hace 10, 15 y hasta 20 años que están en Ubisoft. No era Ubisoft cuando empezó, porque bueno, Ubisoft adquirió lo que antiguamente era Digital Chocolate y anteriormente Microjocs. O sea, somos Ubisoft desde ahora cada 15 años quizás más o menos. Pero fijaros que tenemos gente desde hace 20 años, desde el inicio. Y si le preguntas a cualquier persona por qué estás en Ubi después de tanto tiempo y recibiendo correos por LinkedIn todos los días de vente a mi otra empresa, quizás para ganar más dinero o hacer otras cosas, dicen que no por el ambiente que hay. Realmente se sienten cuidados, se sienten a gusto, hay una confianza que te permite, es como estar en casa realmente. Y ahí las personas, su desempeño, el compromiso, el estar ahí al pie del cañón y creer en el producto realmente se consigue con esta cercanía que ya, reitero, no viene de recursos humanos, esto viene del management team, o sea, sus leads, los managers. Tenemos las típicas encuestas de felicidad o de engagement que hacemos todos los años. Las 2-3 preguntas que mejor valoradas salen siempre es las relacionadas con el respeto, las relacionadas con que la persona puede sentirse ella misma y ser ella misma en la empresa, y también la relación con los compañeros y con los managers. O sea, es lo mejor puntuado que todos los años tenemos. ¿Y qué pasa cuando esto no se da? Es decir, cuando estás trabajando en una organización, en una empresa, en un proyecto en el cual el management ficha el de recursos humanos a la de recursos humanos porque en esto no cree o porque no quiere preocuparse por las personas con esta perspectiva más humanizante. ¿Es un proyecto que se puede abordar? ¿Es un proyecto que tiene las patas muy cortas? ¿O realmente podemos abordar un proyecto de ese estilo, de esas características, a través de alguna estrategia para conseguir cambiar un poco la cultura organizativa? Reitero lo que digo, si este manager que comentas, su prioridad no es el talento y tiene otras prioridades, no sé, vender a toda costa, ¿no? Llegar a objetivos y sin importar todo lo demás, y ese empleado, ese comercial, por ponerte un ejemplo, tiene los mismos valores, pues estupendo. Y es completamente lícito, es decir, para eso... Hay equilibrio, ¿no? Claro. Cuando hay alineamiento... Exactamente, los dos buscan lo mismo. Entonces la persona pues igual no va a tener tanto en cuenta que se le trate humanamente, como persona, que le pidan, no sé, si le piden hacer horas extras y lo acepta. Si va alineado con sus valores, es completamente lícito. Y seguramente será un empleado comprometido y esté muchos años en esa empresa. Lo importante es que vayáis alineados, ¿no? De acuerdo. ¿Y qué pasa con la cara B de los equipos? ¿Vale? Porque una preocupación que tienen muchos managers es, oye, humanizo mucho la gestión, me acerco mucho a las personas. ¿Y qué pasa con aquellos que aprovechan este acercamiento para... Bueno, comentábamos, pues tengo un problema personal y de repente me empiezo a inventar problemas personales para conseguir que esto pasa, ¿eh? Nos reímos, sí. Pero en historias yo creo que sí. En muchos sitios hay, ¿no? ¿Qué pasa con esa cara B? ¿Vosotros cómo lo gestionáis? Ostras, pues
Que yo sepa... ¿O no ha pasado nunca? ¿No se ha pasado nunca? A mí no me ha pasado. Pero igual me han engañado y no me he enterado, ¿sabes? También podría ser. Yo creo que es que hay una relación tan cercana, tan diaria, que sería muy difícil mentir de esta manera. Podría ser. Nosotros por política no pedimos un certificado de defunción o de enfermedad, por ejemplo. Hay otras empresas que sí te lo piden, totalmente lícito. Nosotros nos basamos en la confianza. Si alguien nos dice que su familiar está enfermo y que por ello tiene que irse, no sé, 4 meses a X pueblo a cuidar de la madre, no creo que nos engañen. En Ubisoft yo creo que no pasaría. Se basa esa relación en la confianza y Totalmente. En función de eso... Son muchos años con la gente trabajando codo con codo. No me lo podría imaginar, la verdad. Igual me ha pasado, ¿eh? Y nos han engañado. Pero bueno, creo que también el riesgo vale la pena. Porque el 99% se beneficia de una flexibilidad y de una confianza que valoran muchísimo. Y si hay 1% de gente que abusa, seguramente que ha pasado, no te lo voy a negar, lo desconozco. Porque si pasara, y entonces esto vendría en contra de nuestras políticas, ¿no? Y nuestros valores, y aquí ya entraríamos en otra vía disciplinar, claro. Claro, totalmente, porque a veces pasa esto, ¿no? La confianza está muy bien hasta que a alguien se le asalta, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que lo que tú dices es muy interesante. El precio que yo pago por tener esa confianza general en todo el mundo, que es aceptar que hay alguien que se puede aprovechar, me compensa. Sí. Porque mantengo esta cultura de la confianza, de la transparencia, ¿no? Y de aceptar que, bueno, que en general siempre vamos a trabajar con esa sinceridad que es necesaria para que se mantenga la cultura, ¿no? Hacer un videojuego tiene mucho de trabajo, de programación, ¿no? Pero lo que hay detrás, lo que acabas construyendo es casi artístico. Yo creo que Carol estaría completamente de acuerdo con esto, que es una fanática de videojuegos, ¿no? Y de todo lo que implica. Por lo tanto, supongo que tenéis una gran cantera de gente, o una parte de cantera de gente muy, muy focalizada en toda esta parte de creatividad, de diseñar, de pensar en este tipo de videojuegos. ¿Alguna otra habilidad que sea esencial para vosotros, aparte de la creatividad? Trabajo en equipo, sobre todo. El trabajo en equipo para nosotros es fundamental. De hecho, todo lo que se genera en el estudio, desde los game designers, los artistas, esto sucede en el trabajo en equipo, ¿no? En el día a día, las ideas. Y bueno, además de artistas, evidentemente tenemos programadores, que es un rol fundamental. No se convierte en la creatividad en realidad, ¿eh? Exacto, sí. Exacto. Los que diseñan el videojuego, los niveles, las pantallas, la dificultad. Y yo te diría básicamente esto, ¿no? Habilidades como que te gusten mucho los videojuegos, que tengas una expertise ya, que te venga, y el tema de la creatividad y el trabajo en equipo. Fundamental. Muy bien. Te voy a lanzar una pregunta que me dijo Carol. Aquí viene Belinda, ya se ríe, ¿eh? Y aquí viene Belinda, oye, a ver si la podemos hacer porque me interesa mucho, ¿eh? La pregunta es de Carol y dice lo siguiente, yo te la voy a leer para no dejarme ninguna palabra. Dice, en los últimos 2 años la industria de los videojuegos está sufriendo una crisis. Se están cerrando muchos estudios pequeños, algunos de ellos que eran o han sido muy míticos. Entonces la pregunta es, ¿has notado cambios en la plantilla debido a esta situación? ¿Cambios en la plantilla? Bueno, por suerte... En el entorno, en el contexto del mercado. Sí, a ver, no es un secreto, el sector de los videojuegos está en crisis desde esto hace un par de años o así. Por desgracia están cerrando muchos estudios sobre todo pequeños, estudios indie, y también están reduciendo personal grandes corporaciones. Esto está en los periódicos, se puede googlear y se encuentra. En la plantilla nuestra no nos hemos visto afectados, en Ubisoft Barcelona. Sí que es cierto que a nivel de recruitment lo hemos notado. ¿Por qué? Porque cuando pones una oferta de trabajo tenemos muchos más candidatos que hace 4 años, por ejemplo. Entonces en esto sí que lo hemos notado. La verdad es que es muy triste, ¿no? Porque estas crisis, que son naturales, son los ciclos que pasan, bueno, todos los mercados, en todos los sectores, pasan ciclos. Y solo sobreviven las que tienen detrás una corporación grande, como puede ser Ubisoft, que puede sostener a nivel económico un par de años o 3 años de crisis económica. Sí. ¿Cómo es el futuro del sector? Buena pregunta. Muy competitivo.
muy competitivo, la verdad. Necesitaría una bola de estas de cristal, de cristal para poderte decir cómo ve el futuro del sector. Espero que mejore, porque bueno, el sector del entertainment en general se consume muchísimo. Videojuegos mobile es de lo que más se consume, más que consola, porque claro, empiezan a jugar los niños desde los 4 años, empiezan ya con la tablet a jugar a juegos de mobile, hasta las personas mayores. Es muy competitivo, los jugadores son muy fieles a los juegos que les gustan, es difícil cambiar, es difícil encontrar un nicho que no esté ya explotado. Pero bueno, yo le tengo esperanza, claro que sí, porque ya te digo, el entertainment cada vez se consume más y hay que únicamente encontrar las claves de cómo dar con lo que el jugador está buscando realmente. Perfecto. Para cerrar te voy a hacer 2 preguntas más adicionales, ¿de acuerdo? La primera es, recomiéndanos un libro, una película o una serie que te guste especialmente. ¡Ostras! ¡Qué difícil! De libros es que te podría recomendar... De series y películas no tanto, porque no soy tan experta, pero libros te podría recomendar varios. Mira, un libro que solía regalar en una empresa en la que trabajé hace unos años, cuando la gente se marchaba voluntariamente, ¿no? Los voluntary leaves, les regalaba un libro, que es El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. Es un bestseller, a mí me cambió la vida. El día cuando yo lo leí... Te impactó, ¿no? Me impactó muchísimo, no sé si tenía 20 y pocos. Y El hombre en busca del sentido, yo creo que es un libro de mesita de noche. Y si no, cualquiera de los estoicos. Marco Aurelio, Séneca. Séneca tiene un libro precioso que se titula La brevedad de la vida. Muy actual, es decir, tiene 2000 años y lo lees y es como si nos estuviese dando consejos para el día a día, muy práctico, así que me quedaría con estos quizá. Qué bueno, los clásicos nunca pasan de moda, ¿eh? No. Tú lo recuperas y lo necesitarás traducir en todo caso, Exacto. Pero lo que es el contenido te vale igual. Sí, Muy bien, buenas recomendaciones. Y ya la última pregunta, ¿a quién te gustaría que entrevistásemos en Siempre Puedes Practicar Surf? Pues... Os recomendaría a mi ex compañera, que estuvo colaborando con Ubisoft por una sustitución temporal, casi un año, Rosella. Me va a matar. Scazzi, tiene un apellido italiano muy difícil de pronunciar, pero luego te lo paso. Scazzi o algo así, no lo sé pronunciar y me va a matar. Pero Rosella, ella se ha dedicado siempre a recursos humanos, ahora está más por la vía del acompañamiento y el desarrollo personal. Y creo que podríais hacer una entrevista muy interesante con un muy buen contenido y muy buenos consejos de su parte. Muy bien. Oye, Belinda, muchísimas gracias una vez más por venir al programa, de nada, un placer. Por explicarnos tantas cosas, muy interesante. Nunca habíamos tenido a alguien con esa pasión por la filosofía y esa visión práctica de la filosofía en el día a día y también en el mundo empresarial, que parece que sean como universos diferentes, ¿no? Para nada. Pero en ti hay una conexión que se ve claramente. Gracias por compartirlo con nosotros y esperando que vuelvas más adelante para contarnos más cosas. Cuando queráis. Muchas gracias. Muchas gracias, Belinda. A vosotros.